Qué emocionante. No sé si a ustedes les pasa, pero o sea, yo cuando veo este tipo de pasajes, yo trato como de identificarme con ellos, y siempre me pregunto cómo habría reaccionado yo en un momento como ese, después de que Jesús fuera asesinado en la cruz, fuera sepultado. Posiblemente me hubiera sentido triste, desesperanzado, como esos dos que iban en el camino de Emaús. Y vea que Jesús pasó diciéndoles varias veces: es necesario que el Hijo del Hombre muera y el tercer día resucitará. Vez tras vez, o sea, se los advirtió, ¿verdad? Los preparó. Y yo dije, sí, estos eran de los míos. ¿Cuántas veces el Señor nos dice y nos dice y nos dice, y uno como que no lo interioriza, no lo hace vida? Porque si yo hubiera escuchado de Jesús, digo yo, ¿verdad? O sea, la actitud que Él iba a morir, pero que lo iban a asesinar, pero que al tercer día iba a resucitar. O sea, posiblemente yo hubiera hecho vigilia afuera de la tumba, a ver qué iba a pasar. Posiblemente, o sea, si los discípulos hubieran hecho eso, hoy tendríamos nosotros videos, selfies con Jesús resucitado, así, quién sabe qué cosas. Pero no, tenían más dudas acerca del cumplimiento, más dudas en el sentido de que creían que si era posible que podía pasar o que algo iba a pasar. O sea, los enemigos de Jesús, los que lo crucificaron, porque sellaron la tumba, pusieron guardas, pusieron a resguardar bien eso para que nadie, pero nada iba a detener el plan de Dios ni el poder de Dios de levantar a Jesucristo de entre los muertos. Nadie. Y aquellos dos iban, y cuando empiezan, ¿cómo Jesús? Bueno, no le dicen Jesús porque no sabían que era Jesús. ¿Cómo? Usted no es el único que no sabe lo que pasó. Es como cuando a uno le están contando un chisme que es de uno, y uno dice, de la historia soy yo. O sea, yo he contado cientos de veces, y no es exageración, mi anécdota con un camión de basura. Perdonen que pase algo tan sublime, algo tan vil. Y entonces a veces la gente que estuvo en una convivencia en una escuela, en una charla en una escuela, en un colegio, ya hace años, me dicen, ay, usted era el del camión de la basura, ¿verdad? Y yo, sí. ¿Se acuerdan? O sea, no se acuerdan nada de mí, posiblemente no se acuerdan, pero la anécdota del camión de la basura, un día se las cuento a los que no saben. Esa es como una anécdota. Entonces, cuando alguien habla de una anécdota del camión de la basura, le digo, fui yo. O sea, yo sabía. Jesús, le están diciendo, hey, usted es el único que no sabe que a Jesús lo crucificaron. Ay, no, es que, ay, ¿a dónde estaba esa hora? Seguro dijo Jesús, ¿verdad? Ah, no, yo no vi. Yo estaba en la cruz. Y lo enterraron, sí, yo estaba en la tumba. Es más, hoy mismo llegaron unas doñas ahí a decirnos que no estaba, que la tumba estaba vacía. Sí, yo fui el que salió. O sea, le estaban contando a Jesús lo que le había pasado a Jesús. Ellos eran sus discípulos. Iban, no sé si entre decepcionados, desesperados, aunque les habían dicho, y hasta algunos de los discípulos, de los compas del grupo, se fueron a ver y sí, estaba vacía la tumba. Y al final, cuando Jesús les dice, parte el pan, lo bendice, se les abren los ojos y dicen, sí es Jesús. Y ya cuando dicen, sí es Él, ya no estaba. Pero obviamente el propósito de Jesús era que ellos se dieran cuenta que sí había resucitado. Y entonces después de que Jesús ya no está, dice, sí, yo sabía,
yo sentía algo diferente, nos ardía el corazón, ¿verdad? Y se vuelven a contar, y ahora él se suma un tercer relato de entre los que ya se habían dado cuenta de que Jesús no estaba muerto, sino que había resucitado. ¿Cuántas veces hemos juzgado a Tomás o Tomás? Para llamar a alguien incrédulo, ¿verdad? Y cuando Jesús entra, están todos se quedan así, creen que es un espíritu. Y Jesús les tiene que decir, toquen, vean, lo revisan, lo toquen. Es más, los espíritus no comen, tienen comida así, pescado. Maravilloso este relato que es el fundamento de nuestra fe. El día de hoy quiero compartir acerca de algunos desafíos del sacrificio y la resurrección de Jesús. El tema no es sobre la resurrección ni la muerte de Cristo, sino son algunos desafíos que veo yo en algunos textos de la palabra para nuestra vida. Dice Jesús en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el primer desafío del que quiero hablar hoy es el desafío de la fe. Nosotros somos tan humanos, como aquellos discípulos que se entristecieron habiendo recibido de primera fuente el relato de que Jesús iba a morir. No somos nosotros mejores, al contrario, nosotros conocemos hoy la historia completa. Ellos hoy son personajes de la historia que usted y yo conocemos, que está en la palabra de Dios. Pero el sacrificio y la resurrección de Cristo nos plantea a nosotros el desafío de la fe. Dice Romanos 10, la segunda parte del verso 8 al verso 10, dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. El desafío de la fe es aquel que tenemos todos los seres humanos de recibir el regalo de Dios por fe. A través de Jesucristo nos ha sido dado, nos fue manifiesta la gracia de Dios, pero se recibe por la fe, no por las obras. No por las obras. Dice, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. La fe para recibir el perdón, para experimentar salvación. Dice, porque con el corazón se cree para ser justificado. Por el amor de Dios somos declarados como si fuéramos justos, no siéndolo. Dice, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Nosotros, no es solo decir yo creo, es abrir nuestra boca para decir lo que creemos. Por eso es que la iglesia cristiana es un pueblo que no se puede quedar callado. Es una fe para compartir, para anunciar. Primera de Pedro 3:18 dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos. Cristo murió una vez por todas. Fue suficiente el sacrificio de Cristo. Es más, ayer meditaba yo un poco sobre el tema de la cruz, ¿verdad? Nosotros sabemos que la cruz era un sinónimo de tortura extremadamente grotesco, ¿verdad? Era brutal lo que hacían y exhibían a los delincuentes en la época de Jesús. Pero el crucificado estaba literalmente pegado a la cruz. Cuando lo bajan está muerto. Entonces la cruz la desarman, porque siempre todas las imágenes
y posiblemente ahí en la presentación salga alguna, se ve la cruz. O sea, para nosotros la cruz es el símbolo de muerte, ¿verdad? Del sacrificio de Cristo. Ahora, en una cruz se demostró el amor de Dios a través de Jesús, pero la cruz no quedó entera. O sea, tuvieron que desarmarla para bajar el cuerpo, que fue sepultado, que estuvo hasta la mañana del domingo en que el Señor resucitó. Meditaba yo un poco sobre eso y otras cosas sobre lo que representa la cruz para nosotros. De hecho, no era ni siquiera un castigo judío. Los judíos consideraban que si alguien cometía una falta grave, ¿verdad?, como de las que acusaron a Jesús injustamente, según las leyes judías tenía que morir apedreado. Y lo que hacían después con el cadáver era exhibirlo, ¿verdad? O sea, le daban como un escarmiento ya después de muerto. Los judíos colgaban en un madero, o sea, que era distinto a la crucifixión, a alguien que había sido muerto, y era como una reprimenda posterior a la muerte. Por eso es que dice: maldito el que muere colgado, el que es colgado en un madero. Los romanos, o sea, sí morían en la cruz. Era un método distinto, ¿verdad? Y evidentemente, como la autoridad era Roma, lo crucifican. Pero dice que fue una sola vez. O sea, no es que Jesús es crucificado cada Semana Santa, ¿verdad? O que tiene que padecer muchas veces. No, su sacrificio fue perfecto. Dice: el justo por los injustos, Él por nosotros, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y esto se cree por fe. Hoy tenemos muchos apologetas cristianos que nos brindan en sus conferencias o en sus libros o en sus producciones audiovisuales herramientas para nosotros tener bases históricas que nos hablan de la resurrección de Cristo. O sea, no es un cuento, o sea, hay evidencia documental acerca de la resurrección de Cristo. Ese es tema de otro momento. Pero usted y yo podemos confiar en lo que dice el texto bíblico, aquello que fue profetizado y que se cumplió en Jesucristo. Por eso es que se cree por fe. Y nosotros creemos esto. Y es real, ocurrió. En Corintios, en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo habla acerca de esa... Porque en esa época había gente que decía: es que Cristo seguro no resucitó. Y entonces Pablo argumenta a partir del verso 13. Dice: si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Porque había gente que no creía en la resurrección de los muertos. Hoy nosotros vemos corrientes dentro del cristianismo que no creen en que la palabra de Dios dice la verdad en todo lo que dice. No, es que eso no se refiere a eventos futuros. Entonces yo soy selectivo en lo que creo que es y no es verdad de la Biblia, ¿verdad? Obviamente el que estoy mal sería yo si hago eso. Porque toda la palabra ha sido inspirada por Dios y es útil para ayudarnos a nosotros. Y es fiel y es verdadera. Y ninguna parte de la palabra de Dios se queda sin cumplimiento. Que nosotros no sepamos cómo se van a cumplir algunas cosas que no se han cumplido, eso es otro tema. Pero Dios el Padre sí sabe cómo lo va a cumplir. Pero si no hubiera resurrección de muertos, porque nosotros creemos que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice el apóstol Pablo: los que hayamos quedado, él lo decía hace como 2000 años, seremos arrebatados juntamente con ellos. Nosotros creemos en que si hemos muerto en Cristo, vamos a resucitar para vida. Y los que hayan muerto sin Cristo resucitarán para muerte. Dice: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve de nada. O sea, si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué estaríamos nosotros haciendo hoy conmemorando un domingo de resurrección? Nada. Dice: nuestra
predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Y continúa en el verso 15 y 16. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado, ¿verdad? O sea, es imposible ser cristiano y no creer en la resurrección de los muertos. Y si Cristo, verso 17, no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Porque Jesús, cuando se levanta de entre los muertos, vence a la muerte y al pecado y abre un camino que nos da a nosotros esperanza, vida y salvación. Dice, en este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Por eso el primer desafío de la obra de Cristo es el desafío de la fe. Y tenemos que creer, y tenemos que afirmar nuestra fe. 1 Corintios 15, los versos 3 y 4 dicen en la Nueva Versión Internacional, dice que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Estaba profetizado y en Cristo se cumplió. Por eso es nuestro Señor y Salvador. Regreso a las palabras de Jesús en Juan 11, verso 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. El desafío de la fe. El segundo desafío que creo yo tiene para nosotros la obra salvadora de Cristo, su sacrificio y su resurrección, es el desafío de la vida, el desafío de vivir. Dice 2 Corintios 5:15, y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. El desafío de la vida tiene que vivir la vida que Jesús vino a darnos, la vida que Dios quiere que vivamos, la vida que agrada a Dios, que honra a Dios, la vida que Él prepara para nosotros. Y es una vida donde ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Él. Por eso es que el apóstol Pablo decía, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. ¿O no? Al revés, ¿verdad? Para mí el morir, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Claro, siempre que toco este tema, siempre me gusta decir, ¿a quién le gusta ganar? A todos nos gusta ganar siempre, siempre. No siempre se puede ganar. Y ni crean que me voy a meter en temas de fútbol, porque con esta camiseta aquí me podría llover un par de sillas. ¿Y qué culpa tendría yo si los equipos de otros no ganan? Pero bueno, eso es otro tema. A todos nos gusta ganar. A todos nos gusta ganar en la vida. Si a usted le gusta ganar en Cristo, alístese para morirse. Porque el vivir debe ser Cristo, el desafío de la vida. Y cuando nuestra vida aquí en esta tierra se acaba, ganamos. Porque alcanzamos la corona, cruzamos la meta, llegamos al destino que el Señor nos preparó, la eternidad con Él. Pero a veces nosotros somos raros. Tenemos fe en esto, pero no queremos pasar por esto. Y consideramos la muerte como lo más desastroso que nos puede pasar.
¿No será que estamos tan aferrados a nuestra vida que no estamos viviendo para Él, porque vivimos para nosotros? Vivimos para nosotros. No, Señor, dame vida para ver esto realizarse. Conozco a alguien que decía, dame vida para ver a mis hijas grandes, dame vida para ver a mis nietos. Y ya cuando vio nietos, dame vida para ver mis nietos. De siempre usted quiere vivir, o sea, nadie quiere morirse. O sea, en su sano juicio todos queremos disfrutar de la vida. Pero al final nos va a tocar enfrentar lo que querramos o no. O sea, usted no es inmortal. Inmortal. O sea, y los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Martín Lutero dijo: el mundo me dice que en medio de la vida estoy muriendo. Dios me contestó: no, en medio de la muerte vives. Es como una paradoja de la vida cristiana. No es que Dios quiere que nos muramos. Él quiere que cuando enfrentemos la muerte lo hagamos viviendo para Él, y que cada día lo vivamos para Él. Dice 1 Pedro 3:4, en la primera parte dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Y continúa más adelante en los versículos 18 y 19, dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. La vida sin Cristo es una vida absurda. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin defecto. El verso 20 dice: Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, desafío de la fe, quien lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Vivamos para Dios. Y la vida para que agrada a Dios es una vida que adora a Dios. Entonces el tercer desafío es el desafío de adorar, porque Cristo no murió solamente para salvarnos, no, es para que vivamos para Él y que lo hagamos de una manera que le honre, que le agrade. Dice Hebreos 13, versos 20-21, dice: el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Una vida de adoración es una vida que hace la voluntad de Dios. Y que por medio de Jesucristo, Dios cumple en nosotros lo que le agrada. Una vida que se rige por la voluntad de Dios es una vida que honra, que agrada al Señor. Y esto no lo logramos solos, esto lo logramos con la intervención de Dios en nuestras vidas, con la guianza de su palabra, con la obra de su Espíritu. Y dice: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pensaba anoche, cuando revisaba estos textos, ¿qué entendemos nosotros cuando decimos a Él sea la gloria? ¿Perdón? A Dios, sí, a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Pero ¿qué es que a Él se le dé la gloria o que Él reciba la gloria por los siglos? Los méritos. Los méritos. El reconocimiento. ¿Y quién le da la gloria? Nosotros.
nosotros. Porque a veces lo decimos como a ver, si encuentro una palabra que no suene feo, ¿cómo qué? Como muletilla. Lo decimos como una de esas repeticiones que tenemos nosotros en el mundo cristiano, y aquí no importa si uno es evangélico o católico, ¿verdad? Todos. ¿Cuántas veces ha oído usted de alguien evangélico decir gloria a Dios? ¿Usted ha oído prédicas en el que el gloria a Dios, o testimonios en el que el gloria a Dios se dice sin saber? Y estaba ya hundido en el pecado, y todo el mundo, gloria a Dios. Y yo era un desgraciado, gloria a Dios. Y no, gloria a Dios que Él me sacó del pecado y me hizo experimentar la gracia. Pero es cierto, ¿no? Que y yo me puse a meditar y dije, Señor, perdóname, porque a veces uno juega de saber y no sabe. Y yo me pregunté a mí mismo y me dije, mí mismo, ¿qué significa para ti mismo que a Él sea la gloria? Y es que yo con mi vida le dé la gloria a Él, y que si Él es merecedor de recibir la gloria de todo lo creado. La creación muestra la gloria y la grandeza de Dios. Créame que en el cielo van a haber ángeles que le dan gloria por siempre, pero también nosotros estaremos un día en su presencia. ¿Y qué vamos a hacer? Créame que en el cielo no vamos a ver ni una serie de ninguna marca de televisión por streaming, ¿verdad? O sea, si usted se quedó con una serie a media temporada, no la va a ver en el cielo. O sea, si uno se muere y se encuentra con el Señor, créame que ahí, quienes pasan a semifinales en la Champions, deja de ser relevante. Quienes quedan de alcaldes en las próximas elecciones municipales, eso no tiene importancia. Porque ahí lo importante será disfrutar de su presencia por toda la eternidad, dándole a Él la gloria por siempre. Que nuestra vida esté dedicada a adorarlo, a hacer su voluntad, a cumplir en nosotros lo que a Él le agrada, con su ayuda, con su intervención, para que nosotros seamos partícipes de darle a Él todo el honor, toda la honra y toda la gloria que Él merece por los siglos de los siglos. Efesios 4, 1 del 4 al 8 dice en la traducción en lenguaje actual. Dice, desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo, para que fuéramos solo de Él y viviéramos, ¿cómo? Sin pecado. El que es de Cristo ha sido escogido, es un privilegio, para que seamos de Él y vivamos sin pecado. Sigo. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo esto para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a Dios nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor. Y como Él nos ha amado, nosotros tenemos que tener una vida enfocada en adorarlo, en exaltarlo, en agradarlo siempre. Y vean que cuando en muchos de los pasajes donde hay grandes demandas de la vida cristiana, se nos hace referencia al amor de Dios mostrado a través de Jesucristo. Pero es que el tema se llama desafíos del sacrificio y la resurrección de Cristo. Porque Él implica que nosotros tenemos que vivir un estilo de vida que a Él le agrade. En cuarto lugar,
está el desafío de perseverar. Porque no siempre nosotros los cristianos somos constantes, no siempre somos parejos en nuestra relación con Él. A veces nuestra relación con Él es muy emocional, como noviazgo de colegiales. Bueno, como relación amorosa entre adultos hoy, ¿verdad? Porque en estos tiempos el tema de las relaciones de pareja es complicado. Somos muy emocionales, por cualquier cosa ya uno deja de sentir, entonces ya, como no siento, usualmente uno busca al Señor cuando se siente pero apretado, ¿verdad? Cuando se siente que no va a salir adelante. Y necesitamos esperanza, necesitamos perseverar. En Hebreos 12, los versos del 2 al 3, dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, dice la Nueva Versión Internacional, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Pero él soporta la vergüenza, porque él sabía que había un gozo que iba a obtener después de su sacrificio. Menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Recuerdan en Filipenses 2, donde habla de que él no estimó el ser igual a Dios como algo al que aferrarse, que tomó forma de hombre, y siendo hombre tomó forma de siervo y murió hasta la muerte de cruz, pero que Dios lo levantó entre los muertos y lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Dice: y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, nos habla a nosotros, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Para que no nos cansemos ni perdamos el ánimo, y no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque el perseverar en la fe no es solo decir yo creo, es que mi vida evidencie que yo soy alguien que está perseverando en mi relación con Dios, y parte del perseverar en mi relación con Dios es perseverar en mi relación con la familia de Dios, para que juntos vivamos conforme a sus propósitos. Y el último desafío, el desafío de morir. Antes hice referencia a la muerte, pero era la muerte física, que esa no significa nada, porque dice que nada nos separará del amor de Dios. Y si tenemos el amor de Dios, lo tenemos todo. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar de ese amor. El desafío de morir. Dice Romanos 6, del 5 al 7. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Morir a nosotros mismos, a nuestros deseos y a nuestras pasiones, es necesario si estamos en Cristo, porque el que muere queda liberado del pecado.
porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivimos para Dios, tenemos que vivir para Él, pero para vivir para Él tenemos que morir a nosotros mismos, y eso no nos gusta, porque implica tomar decisiones en nuestra vida que lo reflejen. Continúa Romanos 6, versos 8 al 10. Dice: ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. La muerte fue derrotada. Dice: en cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Y aquí se usa el ejemplo de Cristo como un ejemplo para nuestra vida. Dice: de la misma manera, verso 11, también ustedes considérense, ¿qué? Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Ustedes se acuerdan de aquella canción? Yo recuerdo haberla visto en un episodio del Chavo del Ocho, y si no me falla la memoria, era con Don Ramón, que salió una canción que decía que no estaba muerto, andaba de parranda. Vea, hay gente cristiana que parece que no ha muerto al pecado y se van de parranda. A veces se nos olvida que hemos muerto para el pecado. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted pregunta por alguien y a uno le dicen, lo peor es si es un hermano, un hijo, un padre, una madre de alguien que falleció. No sé si a usted le ha pasado, usted dice: ay, ¿su mamá cómo está? No, mi mamá falleció. Y uno se siente así, uno dice: Señor, desaparéceme, llévame ya, el rapto, Señor. O sea, que no queden aquí ni siquiera mis tenis. Uno desea que la tierra se lo trague. Inmediatamente donde le dicen eso, uno: ay, disculpe, no sabía, perdóneme. Y peor es si uno sí sabía y se le había olvidado. Yo sí he estado de los dos lados, más de ese. Cuando alguien me pregunta: ¿y su mamá? No, mi mamá ya va a cumplir 8 años de fallecida. Y la gente no hay, pero tranquilo, no tiene por qué saber. Alguien dice: sí. Y hacen alguna referencia, ¿verdad? Cuando alguien ha muerto, ya no está. Ya no existe. Si nosotros hemos muerto al pecado, cuando venga un pecado acompañado de una tentación a nuestra vida, hay que decirle: hey, sorry, no está. No irnos de parranda, ¿verdad? Porque estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que morir al pecado para vivir para Dios. Continúa el verso 12 diciendo: por lo tanto, no permitan ustedes, decisión nuestra, suya y mía, que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Pero cuántas veces nos hallamos cediendo y cediendo ante el pecado y ante nuestras propias pasiones. Claro, mucha gente, la mayoría, le echa la culpa al diablo por decisiones y acciones que nos corresponden a nosotros tomar. Cochino diablo me hizo caer en esa tentación. No, posiblemente el cochino diablo sí presentó un momento para que usted fuera tentado, pero yo soy el que decide si cedo o no a la tentación. Y si estoy en Cristo y vivo para Él, voy a tener las herramientas para controlar mis acciones y tomar las decisiones que honran a Dios. Ejerzo el dominio propio. Tengo la templanza para tomar decisiones de ese tipo. Pero todos, cuando pecamos, hemos bajado la guardia
y no hemos tomado la decisión correcta. Por eso es que pecar en griego significa fallar, errar al blanco. Y fallamos una y otra vez ante Dios. Pero qué bueno que Él nos ama tanto y que nos brinda oportunidad de venir ante Él, confesar nuestro pecado, pedirle que nos limpie de toda maldad para poder vivir la vida que a Él le agrada. El asunto es que no siempre tendremos esa oportunidad y no sabemos cuándo habrá sido la última. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La vida en la gracia. Es que ya no estamos bajo la ley, eso es lindísimo. Pero no estar bajo la ley no significa que no seremos juzgados. No, sí, seremos juzgados. Estamos bajo la gracia, en que sin merecerlo somos perdonados. Y por lo tanto tenemos que tomar la decisión de morir a nosotros mismos. En Lucas 9:23 Jesús lo dejó claro y dice: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Me voy a permitir una licencia. El que quiera disfrutar la vida como le dé la gana, podría perderla. Dice: pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Póngase de pie, vamos a orar. Señor, hoy te damos gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo, manifestada con su sacrificio en la cruz del Calvario y culminada cuando le levantaste de entre los muertos al tercer día, para que al resucitar venciera la muerte, al pecado, para darnos hoy la oportunidad de ser llamados tus hijos y tus hijas. Gracias, Señor. Hoy queremos asumir como corresponde el desafío de la fe, el desafío de la vida, el desafío de vivir una vida que te honre, que te adore. El desafío, Señor, de morir a nosotros mismos y de perseverar en ti. Por eso nos ofrecemos hoy como sacrificios vivos ante ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos tu dirección, tu ayuda para poder vivir una vida que te honre y que te agrade. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, queremos vivir para ti, Señor.